Buen día, profesor compañero. Mi nombre es Carlos Adrián Benítez Méndez, del programa de Derecho. A continuación voy a exponer dos temas relacionados con la materia y con la actividad final. El primero tenemos expresiones del poder constituyente y constituido, análisis del poder constituyente y su relación con el poder constituido. El poder constituyente es la fuente de toda legalidad. Es un concepto fundamental en la teoría del Estado que refiere a la facultad originaria y suprema de crear un ordenamiento jurídico y fundamental, es decir, una constitución. Es la expresión de la voluntad soberana del pueblo para darse una organización política. El poder constituyente tiene unas características esenciales, que la primera, que es originaria. ¿Qué quiere decir? No deriva de ningún otro poder, sino que es fundado en todos los demás poderes del Estado. Segundo, que es supremo. ¿Qué quiere decir esto? Que nada por encima de cualquier otra norma jurídica, incluyendo la Constitución misma. Tercero, que es inalienable, no puede ser cedido ni transferido a otros. Cuarto, es imprescriptible, no extingue con el paso del tiempo. Mencionado lo anterior, existen dos tipos de poder constituyente. El primero, que es originario, es aquel que crea la primera constitución de un Estado, y el otro, que es derivado, que es la reforma de una constitución que ya existe como tal. Dicho lo anterior, el poder constitutivo es el conjunto de poderes que se derivan de la Constitución y que actúan dentro de los límites de ella o que ella establece. Estos poderes son ejercidos por los órganos del Estado, tal como el Estado legislativo, el ejecutivo y el judicial, y se encuentran sujetos a la Constitución. ¿Qué relación hay entre el poder constituyente y el poder constitutivo? La relación entre ambos poderes es de subordinación. El poder constituido es un producto del poder constituyente y por lo tanto está limitado por el último. La Constitución, como expresión del poder constituyente, establece los límites y alcances del poder constitutivo. Un ejemplo de esto muy claro y muy notorio que todo el mundo conocemos, y como se reflejan en la Constitución Política del 91, es el poder constituyente en acción, lo que conocemos todos como la Asamblea Nacional Constituyente, donde obviamente con esto hay un nuevo comienzo. La Asamblea Nacional Constituyente fue el máximo exponente del poder constituyente en Colombia, donde se abolió la Constitución en 1986 y da vía libre a la que actualmente tenemos. Obviamente esa tiene una participación ciudadana donde se tienen en cuenta unos valores democráticos y sociales. El poder constitutivo y sus limitaciones, como constitución, como norma suprema, se le da el aval. Una vez promulgada la Constitución del 91, el poder constitutivo se estableció como un conjunto de poderes que emanan de ella y están sujetos obviamente a sus disposiciones. El Congreso, el Ejecutivo y el Judicial son principales órganos del poder constituido. La reforma constitucional, el poder constituyente pues, deriva o poder de reforma constitucional, está limitado por la propia Constitución. El control constitucional, la Corte Constitucional como guardián de la Constitución, tiene la función de garantizar que las leyes y los actos del poder público sean o se ajusten a la norma suprema. Como segundo tema es la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Una Constitución como la del 91 se estructura en dos partes fundamentales que, aunque interrelacionadas, cumplen funciones distintas, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática de una Constitución se centra en los principios fundamentales que rigen el poder jurídico y la organización política del Estado. Estos principios son la base ideológica y filosófica sobre la cual se construye pues, el sistema jurídico. La parte dogmática tiene unas características principales tales como la Declaración de los Derechos, pues en esa sección se enumeran y se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos, y los principios fundamentales establecen pues obviamente los valores y los principios que inspiran la organización del Estado. Hay también unos objetivos esenciales del Estado y se definen los fines que persigue este mismo.
como promulgar el bienestar general, garantizar la justicia, asegurar la convivencia la paciencia o la convivencia como tal entre los ciudadanos. Por ejemplo, el título segundo de la Constitución Política de Colombia, que menciona los derechos, las garantías y los deberes, da un claro ejemplo de la parte dogmática, donde se consagran los derechos fundamentales y se establecen los principios que informan el ordenamiento jurídico colombiano. En la parte orgánica de una constitución se encarga de estructurar el Estado, definiendo sus órganos y atribuciones, es decir, establece cómo se organiza el poder político y cómo se ejerce. Esta parte orgánica tiene unas características principales que son, primero, pues la forma del gobierno, ahí se determina el régimen político, presidencial y parlamentario, etc. La estructura del Estado, en esa se define la organización territorial del Estado, si es federal, unitario, etc. Órganos del Estado, pues se crean y se definen las funciones de los órganos del Estado, como el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y procedimiento de reforma, pues ahí se establecen las reglas para modificar la Constitución. Ejemplo, en la Constitución de Colombia, en el título tercero de la Constitución colombiana, eh, menciona la organización del Estado, que corresponde a la parte orgánica donde se define la forma de gobierno presidencial y ahí se establece la organización territorial del Estado y se crean los órganos del poder público. Pues hay una relación, o cuál es la relación entre ambas partes, pues la parte dogmática y la parte orgánica de una constitución están estrechamente relacionadas. Los principios fundamentales establecidos en la parte dogmática orientan la organización del Estado definida en la parte orgánica, es decir, la forma en que se estructura el Estado debe ser coherente con los valores y principios consagrados en la parte orgánica. Ese es el tema al cual quería exponer, los dos temas. Quedo atento a sus observaciones, doy paso a mi compañero, el cual va a explicar el otro tema relacionado con el tema. Muchas gracias, profesor y compañeros.